polvo y miseria. Bonito día para hablar. Me gusta este frase. Millones dicen sí, mas los frutos dicen no. Así es, Ernie. Con eso queremos decir que hay millones de seres humanos. Quiero hablar en particular de cristianos, porque es la religión que profesa pues la fe en Jesús, o al menos eso dicen profesar. Y dicen mucho más, dicen tener muchos de ellos el Espíritu Santo y dicen estar llenos de todo el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22, y dicen y hablan y hacen. Pero cuando seguimos la recomendación de Yeshua de por los frutos los reconoceréis, pues vemos que los frutos contrastan abismalmente de las palabras o con las palabras que hablan y con el comportamiento que tienen, porque hablan de humildad, sin embargo se les ve el orgullo, agazapado obviamente, disfrazado, ¿no? Y volvemos al tema del trigo y la cizaña en este sentido, de la iglesia del Dios vivo, de Yeshua, y esa manufactura satánica hecha por Satanás, a fin de cuentas, aunque podríamos también ver humanamente quién fundó eso. Y si hay alguien a quien se le puede atribuir la fundación del cristianismo, pues es sin duda a Pablo. Él es el que marca las bases, las normas, las reglas, según ellos, basados en Cristo. Pero también cuando vemos las palabras de Pablo, pues vemos una serie de contradicciones tremendas. Vemos la idea de santificación. En una parte Pablo habla de la santificación, estamos siendo santificados, y en otra parte está hablando que ya estamos santificados. Entonces, un buen hermano, quiero decir, es hermano, creo que a veces tenemos que pasar muchas pruebas y entender cómo estamos formateados para hacer como Abraham, ¿no? Salir y entrar a donde Dios nos realmente quiere. Y más esta idea es que la razón que él habla de ya somos santificados es una perspectiva de Dios eterno, viendo el futuro que ya estamos santificados. Y cuando habla de diaria, es el tiempo que estamos nosotros. Entonces, solo cambiando el contexto podemos justificar que yo creo, y tú, es una confusión tener dos formas de verlo. El problema es que hay escrituras de Pablo en las cuales dice, ya habéis sido santificados. Esa, por ejemplo, está en 1 Corintios 6, pero en esa misma carta se usa otro lenguaje, ese que introduce el gerundio, están siendo santificados. Entonces ahí está la confusión. Ahora, por revelación sabemos en realidad que lo que ya somos es justificados, o en otras palabras, ya estamos justificados, pero la justificación no es la santificación. Después de la justificación, acto seguido, comienza la santificación, que es progresiva, de manera que decir ya habéis sido santificados es un peligro. De hecho, el problema es que hay más versículos en los que parece decir, o más bien dice que ya estamos santificados, 1 o 2 versículos en los que se recata un poco más Pablo y dice, están siendo santificados, como parte de un proceso diario. Esa es la verdad, estamos siendo santificados, y llegar a decir ya somos santificados, pues ya es licencia para llamarse santo. Exactamente, y ahí es la confusión. La otra es esta idea de cargar la cruz. Cargamos la cruz para un recuerdo que estamos muertos. Bueno, sí, este hermano en Estados Unidos, y pues amigo tuyo, comentaba que no es necesario hacer juicio a la criatura vieja. Según él, basta con recordar, en una especie de ejercicio, me imagino, permanente, lo cual también es imposible, de recordar que ya estamos muertos. Bueno, eso parece depauperar la revelación o el concepto imperdonablemente, porque es una gran mentira que basta con recordar que estamos muertos para vencer al pecado, porque no es cierto. La criatura vieja no está muerta, no está sometida por sí misma, hay que hacerlo. Y bueno, siempre lo decimos, no es un trabajo que hagamos nosotros, esto es la obra de Dios.
Siempre lo decimos porque entonces llegan a pensar o a creer que nosotros estamos haciendo obras. Recrucificando. Y volviendo a crucificar a Jesús, lo cual es un absurdo. Son las típicas respuestas de una persona que no puede ver más allá porque está formateado. O sea, desde el momento en que una persona cree que todo lo que dijo el apóstol Pablo es inerrante, es indiscutible, ya hay un problema muy serio. Y no estoy hablando del Pablo que habla de hablar en lenguas en 1 Corintios 14 y 12, estoy hablando del Pablo que habla de pastores, obispos, diáconos, ancianos, maestros, evangelistas, pastores. Estoy hablando del Pablo que introduce la cuestión de los diezmos y las ofrendas, cuando eso ya quedó, eso es parte del viejo pacto. Estoy hablando también pues, del Pablo que es machista y misógino en muchas aristas. Del Pablo que habla de que la mujer casada tiene que estar sometida al marido, porque es cabeza, el marido de la mujer. Entonces, pues el problema es vasto, pero hablando de esto de morir a la voluntad personal, a hacer morir las obras de la criatura vieja, definitivamente esto no es por medio de un ejercicio mental, eso es imposible. Y pues millones de cristianos creen, en realidad no dan frutos, volvemos al número 1, los frutos demuestran que no. Y también lo hay que decir, Satanás imita el fruto del Espíritu Santo, hay una imitación del fruto, Satanás puede imitar todo, no puede crear nada, pero imitar sí, y es muy buen imitador, muy bueno, o sea, la copia te la vende por original, y bueno, eso es exactamente lo que está pasando. Yo no entiendo, Ernie, cómo no entienden las personas. Si Jesús lo dijo claramente, vendrán muchos en mi nombre, que hablarán de mí, pues uno de ellos, y el más importante, es Pablo, el falso. Pablo vino a hablar en el nombre de Jesús, pero perdón, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, como el mismo buen Pablo lo dijo, que hay contradicciones a la palabra de Dios. Y bueno, ya sin tomar en cuenta que estamos hablando de una persona que no conoció a Jesús personalmente, que no es del grupo original de los 12 y que encima tuvo una revelación totalmente sobrenatural, una conversión que ningún ser humano o pocos han tenido. O sea, en la historia de los hagiógrafos, claro que hay 1000 inventos, ¿no? O sea, ni Moisés tuvo una revelación como la de Pablo. Que llega hablando de los 12 y hablando de esta idea que el hombre es la cabeza de la mujer, pensando que Dios utilizó 12 hombres, no 12 mujeres. También está este aspecto, ¿no? Y gran mujeres en la Biblia. Grandes mujeres, Débora, que quiere decir abeja, grandes mujeres, Raquel, Sara, Rebeca. Ahora, grandes mujeres también tenían criatura vieja y tenían lujuria adentro y tenían codicia. Y grandes mujeres en el sentido de que eran temerosas de Dios y caminaban a la luz del Señor. En ese sentido eran grandes, porque ponían toda la confianza en Dios y estaban detestando y denunciando la idolatría de su tiempo, como hoy nos toca a nosotros denunciar las grandes idolatrías. Y pues una de las más grandes idolatrías está en las religiones, ahí, justamente en el cristianismo. ¿Cómo es posible? Se enseña la idolatría, claro, no abiertamente, pero ahí está, la idolatría de los jerarcas eclesiásticos, la idolatría, no estoy hablando a imágenes, eso sigue existiendo. En el catolicismo es muy claro, pero también en el protestantismo hay idolatría, y mucha. Entonces, pues, grandes mujeres, pues, por mencionar algunas, claro que hubieron muchas otras y que no están escritos sus nombres en la Biblia, pero que vivieron, o sea, pasaron en el anonimato totalmente. Y en el Nuevo Testamento también vemos a María, vemos a varias mujeres, inclusive Pablo en Romanos 16 llega a mencionar a varias mujeres, pero eso no lo salva de la misoginia, que es mucho más abundante su literatura misógina que en pro de la mujer. Esto se está trabajando en esto, Ernie, porque hablar de Pablo pues es hablar de no cualquiera, pero sí, ese es el punto de partida, ver que hay contradicciones en Pablo muy peligrosas. Estamos hablando del escritor epistolar pues más grande, 14 epístolas, contra 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Judas y una de Santiago. Y repito, el escritor más copioso del Nuevo Testamento
de la literatura epistolar es Pablo, alguien que no conoció a Dios. Ya de por sí esto es sospechoso. Ok, entonces, millones dicen sí. Los frutos, ahí tenemos que ver como Yeshua nos enseñó. Y recordar, Yeshua lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, me conoce o es mi discípulo o es hijo mío. Y aún dijo en Mateo 24, habrá muchos que inclusive querrán matarlos, pensando que hacen un servicio a Dios. Y siempre lo digo, Ernie, así como Yeshua fue perseguido por los judíos de su tiempo, y no por todos, por la clase clerical, la clase acaudalada, y aún así con ciertas excepciones, como José de Arimatea y otros casos, pues así quienes nos van a perseguir hoy en día son los cristianos. ¿Por qué? Porque venimos a decirles, mira, diezmos y ofrendas no mandó Dios, obispos, diáconos, jerarcas, no mandó Dios. Pues evidentemente va a convulsionarlos, los va a enojar, pero pues no hay problema, con tal de que salgan de esa infamia. Y no nada más el cristianismo, todas las religiones son infamantes porque no llevan a Dios, porque esclavizan, porque es puro control de almas y sacadera de dinero. Allí el aspecto del negocio está en primerísimo lugar, al grado de que hoy en día hay gente que ni cree en Dios, pero tienen iglesias, porque es un buen negocio, contratan sacerdotes, pastores y punto. Así de vil, Dios mío. Polvo y miseria. Sencillo.